Rafael Buñol va acollir un foro comarcal sobre la soledat no desitjada. En el encontre es va parlar de la importància que tenen les administracions i les associacions per ajudar als majors a evitar la soledat. Pues desde la Cheta Valenciana entendemos que las personas mayores no solamente son sujetos de necesidades, sino que son portadoras de posibilidades. De ahí el trabajo conjunto que estamos realizando con entidades del tercer sector, con otras realidades, con los propios servicios municipales, precisamente para poner en valor la figura de las personas mayores y lo mucho que pueden seguir aportando para nuestra sociedad. Desde el Ayuntamiento de Rafael Buñol creemos que esos retos para el 16% de nuestra ciudadanía deben ir orientados a generar programas de envejecimiento activo y políticas que combatan esa soledad no deseada, contando siempre con la voz de nuestras personas mayores. Nuestro objetivo es acompañar a personas mayores en soledad no deseada. Nuestra visión es acompañarlas y evitar el riesgo de exclusión social. Y nuestra misión, hacer ese acompañamiento a través de nuestro voluntariado y para evitar el riesgo de exclusión, actividades lúdicas a lo largo del año. Para la Generalitat Valenciana es una prioridad el bienestar físico y mental de las personas mayores y para eso es fundamental ayudar a su autonomía, retrasar lo más posible la dependencia. Para eso fundamentalmente trabajamos a través de los CEAS, de los Centros de Envejecimiento Activo que tenemos repartidos a lo largo del territorio de la comunidad y también a través de cursos de formación, viajes, todo tipo de políticas que nos permitan que las personas mayores salgan de su casa, que estén acompañadas, que no estén solas, que sociabilicen, que compartan sus inquietudes, sus problemas. El públic assistent al foro també va conèixer els serveis que ofereixen algunes entitats i quines són les necessitats que més demanen els majors. En Valencia recibimos quejas en mi despacho de defensora de los mayores de todo tipo. Fundamentalmente, pues el mundo intrincado de la administración. Y luego, pues también, temas de movilidad. Desde Cruz Roja trabajamos la prevención de la soledad no deseada a través de acompañamiento en domicilio y fuera de domicilio de las personas mayores que solicitan participar en el proyecto. Trabajamos de una forma donde la persona mayor es el centro de atención, con lo cual es ella quien decide qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo. El encontre també va servir per a aprofundir en el tractament que fan els mitjans de comunicació sobre els nostres majors. Hay cambios mediáticos después de la campaña, se habla mucho más en todos los medios de las personas mayores. El problema es que todavía se sigue cayendo en un edadismo en cuanto a la expresión y la nominación. No lo atribuyo en absoluto a mala intención, sino a un desconocimiento de la actualidad. Y los programas a nivel de medios audiovisuales todavía son pocos y a unas horas que no son les hores de màxima audiència de los mayores. És importantíssim per als mitjans de comunicació i per a tota la societat tindre en compte els nostres majors. I en Aldaia Ràdio, des del primer dia ho tenim molt en compte perquè ja en pandèmia, que és quan vam arrencar, vam crear un programa d'acompanyament, de dedicatòries de cançons, en fi, enviaven els seus missatges i ens vam donar compte de la importància. Precisament les persones majors estaven molt soles i enviaven missatges als familiars, que els familiars els tornaven, els dedicaven cançons. A partir d'ahir ja es van donar compte de l'important que és, però és que a més tenen tant que aportar, tanta experiència i són tan vitals que ens aporten moltíssim als mitjans de comunicació. En el mundo del deporte poco a poco se va dando más visibilidad a los deportistas veteranos, pero obviamente queda mucho trabajo por hacer. Afortunadamente en el mundo del atletismo popular, en la pelota valenciana, en el tenis, hay equipos, hay deportistas veteranos reconocidos, se adaptan las normas, se adaptan las reglas para que ellos puedan participar, però obviamente como sociedad tenemos que seguir avançant mucho. En Apunt considerem que les persones majors no només són probablement la nostra audiència més fidel, sinó que a més poden aportar moltíssim. Per això, sempre tant en els programes com en els informatius pensem temes que els interessen a ells per a tractar-los, però també els considerem a ells com a veu important per a escoltar-la. Volem que ells ens parlen des dels informatius, en les notícies, també des dels programes dels nostres magazins, dels nostres programes diversos que tenim, perquè volem escoltar la veu de les persones majors que considerem que tenen moltíssim que aportar. Pues desde Cruz Roja tenemos un proyecto de buen trato a las personas mayores donde trabajamos combatir lo que es el edadismo, la infantilización de las personas mayores y que tengan un reconocimiento de promoción de la autonomía personal
que las personas mayores sean reconocidas socialmente. En toda la sociedad tenemos que contribuir a ello. Encara que queda molt per fer. Hemos empezado la edad de los mayores, la era de los mayores.